Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que se va a dar hoy es la parábola del hijo pródigo. Amén. Sabemos que el evangelio de Lucas es un evangelio muy bonito, es un evangelio que relata la vida, el ministerio, la muerte y la ascensión del Señor Jesucristo. Es un evangelio muy completo y es uno de los más extensos de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo relata desde el capítulo 15, él habla del gozo de encontrar a los perdidos. Amén. Y nos vamos específicamente hoy hablamos de la parábola del hijo pródigo, de la ovejita. También está la ovejita perdida y la moneda perdida, que hace mucha similitud. Pero hoy vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Sabemos que el padre, aquí en esta parábola, el padre tiene el sinónimo del padre que pierde a su hijo. Es el Amén. mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo daba tanto, explicaba tanto este versículo? Porque había muchas personas que de pronto no creían en Él, pero entonces, ¿qué pasa? Él siempre habló del amor tan grande que nuestro Dios nos ha tenido aún desde antes de la fundación del mundo. Amén. Porque el Señor sabía que el plan perfecto del Señor se iba a dar. Por eso cada persona venimos con un propósito al mundo. Todos venimos con un propósito, pero su palabra es muy centrada cuando dice muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, nosotros somos afortunados de ser esos pocos escogidos. El Señor en el relato del hijo pródigo, Él nos habla de aquel hijo que estuvo con su padre, que estuvo bien, que tuvo todas las anchuras, todo lo mejor de su vida lo tuvo allí al lado de su padre, pero el hijo se sintió acorralado. Quizás porque no tenía libertad, quizás porque se sentía como que el papá era el que le daba todo, entonces el hijo prefirió irse. Y le dijo al padre, dame todo lo que me corresponde, yo me voy. Pero el hijo actuó de una manera desordenada cuando se fue, gastándose todo lo que tenía. Entonces, al volver a su padre, él primero se fue con dos peticiones. La primera fue de dame. La petición de él primero fue dame todo lo que es mío. Fue una rebelión, fue sinónimo de pobreza y fue destituido de lo que el padre en ese momento le estaba dando. Amén. La segunda petición fue cuando él ya volvió, que le dijo, hazme. Cuando nosotros venimos al Padre y le decimos, hazme, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Haz conmigo lo que tú quieres para mi vida. Allí hay una sumisión y una petición que nos hace ricos y amados por el Padre. Estas son las dos partes principales de esta parábola. Lo importante es que nosotros siempre reconozcamos nuestras debilidades delante del Padre, que no nos veamos, que no nos sintamos altivos, que no nos sintamos orgullosos como aquel hijo mayor, porque a veces en muchas circunstancias somos el hijo mayor y en otras somos el hijo menor. El hijo mayor sintió celos, sintió rabia porque el padre había perdonado a su hijo menor, y así nos pasa a nosotros como personas y como cristianos. A veces decimos, pero ¿por qué a él, si él es nuevo en el evangelio, por qué recibe tanto? ¿Cierto? A veces vemos que estamos en la iglesia y decimos, ay, esta hermanita apenas llegó y mira cómo está tocada por el Espíritu Santo, como el Señor la usa. Pero y nosotros somos viejos en el evangelio y decimos, ¿y a nosotros por qué no? ¿Y a nosotros por qué no pasa eso? No, porque el Padre todo lo conoce. Y el Padre sabe a quién tiene y qué hijo tiene. Entonces, por eso debemos siempre pedirle al Padre que en nuestra vida
se represente como si fuésemos ese hijo menor, que sí, aunque se comportó mal, pero vino sumido delante de los pies del Señor, que es lo más importante, y el Señor es lo único que pide. El Espíritu Santo está ministrando hoy. El Espíritu Santo está hablando hoy a aquellas personas que se han ido y que quizás se han desanimado. Espíritu de desánimo las ha cogido y las ha atormentado y se las ha llevado por otro camino. Pero hoy esas personas que están desanimadas, esos hijos pródigos, esos hijos que vienen al Señor y que se apartan, ellos tienen la oportunidad de volver. El tiempo se está cortando. Los días están convirtiéndose en los días malos de la palabra. Cuando la palabra del Señor dice, no dejéis que vengan los días malos, porque aquellos días malos es donde más tenemos que pegarnos del Señor. Así es, Este amén. tiempo está por terminar. El tiempo está por terminar. Todas las señales están casi cumplidas. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia. No podemos perder tiempo ahorita desanimándonos y dejando que el enemigo nos llene de ese desánimo. Debemos venir al Padre, porque el Padre es la salida. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra dice en San Juan 1:12, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dice, todos los que creen en su nombre. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a nada más. El Señor quiere hijos. El Señor vino por ovejas, pero el Señor ya no quiere ovejas. El Señor quiere hijos. ¿Por qué? Porque la oveja después de un tiempo tiene que pasar a ser hijo de Dios. No puede quedarse siendo oveja. Tiene que pasar a ser hijo de Dios. Entonces hoy tenemos que meternos eso en la cabeza. Que no podemos seguir siendo las ovejitas que va a la iglesia, se sientan, porque el Señor nos quiere es parados en la misión. Él quiere que vivamos y que recibamos la leche, pero cuando ya tengamos ya lista la leche, ya que ya podamos ya recibir la vianda que él habla, podamos salir al mundo a hacer la obra del Señor. Eso es lo que el Señor está llamando en esta mañana, a que sus hijos, esos hijos que se le han ido, vuelvan a sus caminos, vuelvan a su redil, porque Él es el dueño de la grey. Él es el dueño de la grey. Nosotros estamos en el redil del Señor. Es algo muy bonito. También habla de aquella dracma, hermanita, que es muy parecida, la moneda perdida. Aquella mujer que pierde su moneda, aquella mujer que pierde su moneda y no descansa hasta no revolcar toda su casa buscando esa moneda, pero ella tenía más monedas. No era solo esa moneda, ella tenía más, pero ella dijo, tengo que encontrar esa moneda. Así pasa con el Señor nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Y a pesar de que no le vemos, Él es eterno, porque nosotros somos eternos. Algunas personas piensan y dicen, estos cristianos son muy fanáticos, ellos no entienden, o ellos piensan que nosotros estamos locos. Así es, Pero así es. ellos no han entendido algo, hermanita, que nosotros somos tripartitos como lo es el Padre. Ellos no han entendido que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, porque el Padre nos hizo a su imagen y semejanza, que todo lo que vemos muere y perece, pero lo que no vemos permanece. Y nosotros somos hijos eternos de Dios. Nosotros somos esos hijos que el Señor hoy está llamando. El Espíritu Santo está en este lugar, hermanita. Está ministrando porque yo lo siento. Yo lo siento. Siento, hermanita, que el Espíritu Santo está ministrando y quizás esta palabra, hay una persona que en este momento la está escuchando y esa mujer, porque es una mujer, esa mujer va a vivir esta palabra y la va a entronar en su corazón. Es una mujer que quizás está en un desánimo, pero esa mujer va a volver a los pies del Señor, porque el Señor hoy le dice que Él es el Padre de ella y que no se olvide de su camino, que el camino del Señor es perfecto, la voluntad del Señor es eterna y nada se hará sin que el Señor no lo diga y no lo haga. Entonces, esa señora buscó ese dracma hasta que no lo encontró, no quedó contenta. Lo mismo pasó con la oveja perdida, que el pastorcito perdió sus ovejas. Pero
una sola. Él fue por una sola, dejando las 99 tiradas, fue por una sola. Aquí el Padre nos quiere decir, a mí no me importó salir del cielo, a mí no me importó dejar mi hogar para venir por ustedes, dejar a todos mis ángeles, dejar a todo mi reinado, mi gobierno allá arriba y venir a este mundo y humillarme por ustedes. A mí no me importó, dice el Señor hoy en esta hora. Él no le importó que nosotros fuésemos pecadores, no le importó, porque el Señor no ama el pecado, el Señor no ama el pecado, más ama al pecador. Amén, así vino es. por lo que se le había perdido, hermanita. Cuando nuestras llaves se pierden, nunca nos importan tanto esas llaves hasta que no las encontramos, porque son unas pequeñas llaves que abren mucho, así son las llaves del reino de Dios. Cuando nosotros tenemos esa llave y sabemos que ya esa llave se llama Jesucristo, no podemos perder esa llave. Esa llave es la llave que nos abre la puerta para entrar al lugar y a las moradas eternas que tenemos con el Padre. Amén. Esas son las llaves. Mire qué hermoso. Amén. Tiene toda la razón. Y sabe qué, hermanita, esta es una de las historias quizás las más famosas, ¿verdad? Que todo el mundo, a pesar de que es quizá acaba de entrar a los caminos del Señor, como el que tiene muchos años, ha oído hablar de esta parábola tan importante. Aquí vemos en todos los evangelios cómo el doctor Lucas, porque él era un doctor no solamente en la palabra, sino era un doctor en la profesión, ¿verdad? Entonces, cómo él se dio cuenta, fíjate, es el único de todos los apóstoles o los evangelios que habla de algo que se había perdido, cómo él captó la esencia, se puede decir, captó la idea de Dios, de lo que Dios quería mostrarle al pueblo y nos sigue mostrando el día de hoy, porque no solamente en aquel tiempo habían hijos perdidos, no solamente en aquel tiempo hay hijos, como usted dice, que todo el tiempo hemos estado bajo la cobertura de Dios, pero aún así queremos más y más y no queremos que bendiga a nadie más. Yo muchas veces lo he dicho cuando estamos predicando, de que muchas veces yo quiero que el Señor se olvide de todas las demás bendiciones y nada más escuche las mías, escuche mis peticiones, escuche solamente a mí, que esté pendiente de mí, pero Él es el Padre de todos, por eso mucho, y aquí es donde cae mucho católico se puede decir en lo que es el error de pensar que todos somos hijos de Dios. No, porque como aquí está hablando de dos hijos, ¿verdad? Claro, Dios quiere, aquí lo que muestra el Señor es que quiere que nadie se pierda, que todos vengamos al arrepentimiento. A todos nos da la misma oportunidad de arrepentimiento para que nosotros podamos entender lo afable, el poder de Dios. Y como aquí usted hablaba de tres cosas, hablaba del hijo pródigo, hablaba de la oveja y de la moneda, porque el Señor, por eso precisamente es parábola. Vemos cómo el Señor fue el primero en que habló en doble sentido para que el pueblo le entendiera y usaba cosas o usaba productos que eran tan importantes en aquella época. Para un padre, el hijo no tiene valor. ¿Por qué? Porque ¿qué valor le podemos poner a un hijo? El hijo nunca podremos decir este vale tanto y aquel vale tanto. No, para el Padre todos somos iguales. Y la moneda era la forma de vivir, el cambio. Y fíjate, tú tocaste un punto muy importante. La moneda, ella tenía más monedas, ella tenía 9 monedas, eran 10 monedas que ella se tenía que tener, porque en aquel tiempo, de acuerdo a la época, dice que si una mujer se tenía que ataviar en vez del anillo de casada, esto era de que ella había sido dada y pedida por un hombre. Ella tenía un amo, ella ya tenía un marido, ella ya tenía un esposo, y esa es la sangre de Cristo que nosotros ahora como señal tenemos en nuestra frente, que quizás usted y yo no la podemos ver, pero el enemigo la puede ver bien que nosotros la tenemos. Y es ahí donde nosotros ya no nos convertimos en cualquiera, sino nos convertimos en legítimas, hijos legítimos del Dios viviente, del Dios verdadero,
¿Por qué aquella mujer estaba tan impresionada y andaba buscando aquella moneda? Porque si esa moneda le hacía falta, las críticas de la amiga, esta le fue infiel al marido, las críticas de la gente, esta le fue infiel al marido, hay que matarla, hay que apedrearla. Entonces había un cuidado por no perderla, y por eso dice que ella hasta trajo la lámpara para encenderla. Esa es la lámpara de vida, dice la palabra de Dios, que Él es lámpara a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Sin esta lámpara nosotros no podemos alumbrar, no podemos entender. Dios es el que nos da a nosotros la sabiduría, el que nos da el entendimiento, el que nos mueve. El Espíritu Santo es el que nos dice: por este lado, aquí es donde vas a ir, pero no, muchas veces nosotros queremos ir por el lado contrario, y Dios nos está mostrando de que no solamente en aquel tiempo Él habló del vino, del aceite, de la oveja, habló de la moneda, que es el dinero, que hasta el día de hoy tiene una gran importancia. Habló de tantas cosas, que es el modo vivendus, al cual nosotros en nuestro corazón le damos mucha más prioridad. ¿Cuántos padres le damos mucha más prioridad a nuestros hijos que a nuestro Dios? A veces nuestros hijos tienen problemas, y Dios usa problemas para tratar con nuestros hijos también, para tratar personalmente con ellos. Pero a veces nosotros queremos hacer el papel de Dios, tratar de ayudarle a nuestro hijo antes de recurrir a Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, de que ellos dependen completamente de Dios, de las oraciones. Las oraciones del justo tienen mucho poder. Yo estoy muy contenta porque, a pesar de estos problemas que he pasado estas 15 días, que he estado acongojada por cosas que me han pasado en mis brazos, que yo ya las conté y ahora tengo en mi cara, pero me dijo la doctora que estos eran reacciones de la inyección también que me ha puesto. Entonces no es algo que me tenga que preocupar, pero lo que yo te quiero decir es de que muchas veces el enemigo usa usa situaciones para tenernos a nosotros motivados en eso, y que nos olvidemos del enfoque que es Dios. Y Dios nos está instando a cada uno de nosotros a decir: ven, yo aquí estoy, tú tienes un precio, un valor. Usted decía, hay una mujer, hay alguien, y puede ser que todas esas mujeres seamos nosotros también, porque de una o de otra forma, en un sentido figurado, el Señor puede ser que estemos en la casa de aquel que nunca se alejó del Padre, y no queremos que el Señor bendiga a alguien más, o estamos en el otro que estamos a punto de olvidarnos. Aquí dice algo muy hermoso en Lucas 15, el 15 y el 16. Le voy a leer. Dice así: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense, esto tiene un gran significado. Muchas veces, ¿qué es el cerdo para nosotros? Aquí en China, en Colombia, en Argentina, en donde sea, el cerdo es el animal más sucio que hay. ¿Ok? El cerdo es aquel animal que el mismo Señor lo menciona en la Biblia. Dice: no des las perlas a los cerdos. Los cerdos es aquel animal que usted lo puede bañar, usted lo puede asear, pero vuelve nuevamente al lodo. Es un animal que no tiene, nadie quiere estar cerca de un chancho, nadie quiere estar cerca de un cerdo, nadie quiere estar cerca de un cochino, porque huelen horrible para empezar. Hacen un ruido feo, y la gente piensa que ese es uno de los peores trabajos que hay. Y este joven, teniéndolo todo, y eso es lo que la vida nos muestra a nosotros, el Señor nos está ofreciendo todo. Esto que estamos pasando aquí es solamente temporal. No estamos entendiendo, como yo he dicho muchas veces, que aquí solamente estamos como forasteros en esta tierra. Nuestra herencia es en los cielos, y muchas veces aquí andamos apacentando cerdos nosotros también. ¿Cómo apacentamos cerdos? Comportándonos de una manera tan desagradable delante de Dios. Mire lo que dice. Y dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí viene un orgullo grande. Realmente hay un orgullo porque él pudo haber corrido desde el mismo momento donde su padre. Muchas veces cuando usted le habla del evangelio a alguien, la persona dice, no, yo sí quiero, pero es que también yo soy muy malo. Todos hemos sido malos delante de Dios. Nadie viene completamente justo. Por eso el Señor decía que él había venido por los enfermos, por lo que se había perdido, por aquello que no tenía valor. A veces ni delante de nuestra familia, ni delante de nuestros hijos tenemos muchas veces ni siquiera la autoridad, pero cuando venimos en el Señor, Él nos cubre de bendiciones, nos cubre de gracia, nos cubre de favor y nos da la autoridad, nos da el carácter de un cristiano y sobre todo delante del enemigo. Mire qué lindo. Él aquí pudo haber recurrido directamente desde el principio, no andar queriendo, aquí él se estaba queriendo comprobar él solo por orgullo que él podía vivir sin su padre. Muchas veces nosotros por orgullo decimos, no, si yo puedo vivir, no, este es problema, yo lo puedo solucionar y el problema se nos va haciendo más grande, más grande, más grande y Dios solamente está viendo de lejos lo que estamos haciendo. Como usted decía, muchas veces antes le servíamos al Señor, ahora ya no le servimos y mucha gente habla, yo antes hacía esto, antes hacía lo otro, pero las glorias son de gloria en gloria todos los días. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué estoy haciendo hoy? No que hice hace 10 años atrás. Entonces, esto lo podemos traer, esta enseñanza nos ofrece una lección descuidada, realmente. Es una lección descuidada que sigue estando vigente para nosotros hoy en día. Esto no es solamente de verlo como antes que el Señor Jesús les hablaba, no, se sigue hablando hoy, por siempre y para siempre. Y algo hermoso que dice, y daba de llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El enemigo todo nos va a querer quitar. El enemigo nos va a querer quitar todo. Por eso dice el Señor que Él nos va a devolver uno a uno lo que el enemigo te quiso robar. Si te quiere robar tu esposo, el Señor te lo va a devolver. Dice que la mujer que alaba a Jehová, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendito el nombre de Dios. El enemigo nos quiere robar a nuestros hijos, pero la mujer sabia edifica su casa. Dice, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él nos devolverá en nuestra mano lo que el enemigo nos ha querido robar. Y de lo que dice el 17, dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que a veces, muchas veces estamos cegados nosotros, pero cuando volvemos en sí es cuando el Espíritu Santo entra en ti y el velo cae tendido, el velo cae roto delante de nosotros y es cuando podemos ver lo sobrenatural, podemos ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, como que decimos, he pecado delante de ti, Señor, he pecado y estoy pecando delante de ti, pero muchas veces aún siendo cristianos decimos que no pecamos, aún siendo cristianos decimos que vivimos rectamente delante de Dios y tenemos una doble vida. Muchos están viviendo, fíjate que el Señor eso me lo viene poniendo desde hace mucho tiempo atrás, cada vez que yo oro y usualmente el Señor te habla en la oración de la madrugada. Hay algo que, un secreto, ahí está la llave de la cual tú hablabas. Esa es la llave que no tenemos que perder, porque esa llave es la que nos va a abrir a nosotros la puerta del misterio, la puerta de las perlas preciosas que el Señor quiere que encontremos, la puerta de lo sobrenatural al caminar en lo espiritual. Esa es la puerta. El Señor me hablaba a mí. Hay mucho que dice ser mi hija y todavía tiene pensamiento de lesbianismo. A este dice que muchos son mis hijos y todavía tienen un pensamiento de homosexualismo. Yo me quedo sorprendida porque uno piensa que ya estando en las cosas del Señor somos completamente santos, dice mucho, ¿verdad? Hay que tratar de serlo todos los días, pero esas son cosas que el enemigo siempre va a utilizar la mente de alguien, siempre va a utilizar y esas son las cosas que nosotros debemos, las flechas, los dardos que nosotros debemos de pelear, guerrear contra el enemigo. Ayer yo hablaba de que el Señor había puesto en los salmos y la Biblia nos habla muchas veces que nosotros nos hizo un poco menos que a los ángeles del cielo. ¿Qué significa? Que nosotros
vamos, lo menor que nos hace es que vivimos en esta tierra donde somos tentados todos los días. Eso es lo menor que nosotros tenemos delante de Dios, pero nosotros tenemos mucho más allá, tenemos mucho más, venimos siendo el hijo pródigo, el ángel viene haciendo aquel hijo que nunca se alejó del Señor, porque todo el tiempo estuvo ahí para adorarle, para honrarle, para estar a la par de nuestro Señor. Y nosotros somos aquel hijo pródigo que se fue, porque nosotros nos vamos cada día, nos apartamos del Señor. Muchas veces se nos olvida orar todo el día, se nos olvida leer las Sagradas Escrituras, se nos olvida tomar esa llave que usted hablaba. Esa es la llave que nos va a abrir a nosotros el reino de los cielos. Esa es la llave que nos va a hacer a nosotros volver en sí. La diferencia de lo que hay entre lo que tenemos y lo que no tenemos. Y tú y yo tenemos al Cristo de nuestro lado. Tú y yo tenemos al Dios Altísimo de nuestro lado. Tú y yo tenemos al soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El enemigo nos puede decir: tú estás solo, tú estás perdido, tú no puedes. Claro que yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué lindo. Esto es algo muy hermoso. Y dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fíjate cómo usted toma este versículo, hermanita. Dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de hambre, y yo aquí perezco de hambre? Bueno, el volver en sí es como en despertar, como estaba dormido y despertó, como que, ay, volví en sí de lo que tenía y de lo que estoy perdiendo. Entonces, el volver en sí es ponerse bien con Dios y volver a los caminos de Dios y no culpar a nadie, no justificarse. Él no culpó siquiera a los cerdos, porque él hubiera podido decir: esos cerdos, esas personas, nadie, para él nadie, sino que tomó la decisión, él accionó. Él no solo tomó una decisión, sino que él se paró y accionó y dijo: me voy a la casa de mi padre. Qué lindo, ajá. Jesús dice, regresó a su padre, regresó a Dios. Ese es el contraste de volver en sí, regresar a Dios. Y fíjate, dice abundancia de pan. ¿Y qué dijo el Señor? Que Él es el pan de vida, el maná del cielo. ¡Qué lindo! Cuando Él te ofrece todo, ¿qué es lo que buscamos en el mundo? ¿Qué es lo que el mundo me puede ofrecer a mí que sea más grande de lo que el Señor? Le damos gracias al Señor por haber hablado en este día, porque la palabra, alguna palabra la hayamos llevado en nuestro corazón y nos quede en el día de hoy. No sabemos lo que el enemigo tenga para nosotros el día de hoy, pero sabemos que tenemos la llave, que es Cristo Jesús, el maná del cielo. Tenemos el pan de vida, aquel pan que no nos deja, ¿verdad? Con hambre, sino que al contrario, que nos sacia de vida y salud. Amén. Sí, es Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Amén. Igualmente, hermanito. Dios le bendiga.